El INDEC reveló datos de actividad económica y de desempleo. ¿Querés saber si la economía argentina sigue cayendo o si se está recuperando? ¿Querés saber si el desempleo está subiendo a un ritmo fenomenal como fue en la crisis del 2002 o aún sigue bastante bajo? Bueno, quédate que en este video te cuento todo. Bueno, básicamente acá tenemos los dos datos más importantes, que justamente son el mismo número, pero por una casualidad. El número de arriba refleja que en los últimos 12 meses el PBI, o sea la economía argentina, cayó un 1,7%. Y el número de abajo refleja que en los últimos 3 meses la economía argentina también cayó un 1,7%. Este gráfico tal vez nos los deja un poquito más claro. Básicamente la economía argentina hace 5 trimestres que viene cayendo, salvo por el tercer trimestre de 2023, lo cual revela que obviamente Argentina está en recesión hace 12 años, pero esta profundización de la recesión viene ya de hace varios meses, no es algo que de repente apareció con Milei. Lo que se observa también es que la caída del PBI es cada vez menor, pero aún así sigue siendo bastante grande. Luego tenemos también datos de consumo que, como vemos interanualmente en los datos de arriba, viene cayendo brutalmente. O sea, en los últimos 12 meses el consumo privado cayó un 10% y el público un 6%, y en los últimos 3 meses el consumo privado cayó un 4%, una brutalidad, y el público solamente un 1%. De hecho, podemos ver en este gráfico cómo justamente conforme más pasa el tiempo, el consumo está cayendo cada vez más, y esto es obviamente totalmente esperable por el deterioro de los ingresos que hubo en los últimos meses, por el sobreconsumo entre comillas que había a fines de 2023, porque sí, cuando hay mucha inflación por lo general el consumo está muy estimulado de manera artificial, y porque bueno, en general estamos en una crisis y cuando hay crisis el consumo cae. Y después tenemos la inversión, que en los últimos 12 meses cayó un 30%, una brutalidad. Esto básicamente te destruye completamente el crecimiento económico de largo plazo, y en los últimos 3 meses cayó un 9%, también muchísimo. Y en este gráfico, bueno, podemos ver la evolución de los últimos 5 trimestres. Además, las exportaciones en los últimos 12 meses crecieron un 30%, un montonazo. Esto no es solamente por la recuperación del campo, sino por medidas que tomó Milei relacionadas con el dólar. Eso de disminuir la brecha entre el dólar oficial y los dólares libres, o sea, eso de devaluar el dólar oficial, hace que crezcan las exportaciones, que de hecho se ve con ese crecimiento del 4% que hubo en los últimos 3 meses, pero a la vez también hace que caigan las importaciones, que estaban sobreestimuladas también en el gobierno anterior, que en los últimos 12 meses cayeron un 22% y en los últimos 3 meses cayeron un 5%. Bueno, acá también podemos ver cada sector en particular, cada parte de la economía, cómo está evolucionando. Podemos ver que obviamente el que más se destaca, como siempre, es el campo, con un crecimiento del 81%, aunque obviamente no es que el campo crece tanto, sino que viene de una sequía, viene de una caída muy profunda en 2023, entonces no es tanto un crecimiento tan genuino, sino que es una recuperación. Luego tenemos la pesca, que crece un 41%, y un largo etcétera con todos los rubros, donde además me interesaría destacar 3: la industria manufacturera, que cae un 17%, la construcción, que cae un 22%, y el comercio mayorista y minorista, que cae un 15%. Estos 3 sectores son básicamente los sectores que más se notan en nuestro bolsillo, básicamente porque tienen muchos empleados y dinamizan, entre comillas, mucho la economía. Entonces justamente la gente vio un deterioro de sus ingresos muy grande, en parte justamente por la caída de estos 3 sectores económicos en particular, que encima son los que más caen, porque además, por ejemplo, como la construcción, son muy volátiles. O sea, siempre que hay crisis, estos sectores caen mucho, siempre que hay recuperaciones, estos sectores se recuperan mucho, y así. Aunque es verdad que no tenemos datos tan precisos, porque claro, estos de los últimos 12 meses, o sea, puede que, por ejemplo, hayan estado cayendo en los primeros 9 meses y en los últimos 3 se estén recuperando. Entonces podemos agarrar esta tabla y, por ejemplo, mirar cómo fueron las variaciones de trimestre a trimestre. Podemos ver que el campo, que es la A, creció brutalmente. Podemos ver, por ejemplo, cómo la industria manufacturera, que si vamos del primer número hasta el último, cayó muy fuerte, pero si vamos del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, creció. O sea, este dato que en los últimos meses nos muestra una caída es justamente por esto que yo les decía, porque en los primeros 9 meses cayó, pero en los últimos 3 meses se está recuperando. ¿Qué pasa? Que todavía está a años luz de recuperar todo lo que cayó en los primeros 9 meses, y en general lo que viene cayendo en la economía hace 12 años. Pero por ejemplo, si vamos a otro sector, la construcción, podemos ver que este fenómeno no sucede desde el principio de la serie de datos hasta el final de la serie de datos, que todos los meses cae, o sea que acá todavía no se observa una recuperación. Y en el comercio de mayorista y minorista podemos ver cómo sucede lo mismo que en la industria manufacturera. La economía cayó hasta el primer trimestre de 2024 y a partir de ahí se empezó a recuperar. Entonces sí, incluso los sectores que más están cayendo de la economía están mostrando indicios de recuperación en estos últimos 3 meses. Aunque obviamente, como dije antes, todavía está lejísimos de compensar la caída de los primeros 3 meses del año y muchísimos más lejos de compensar la caída de los últimos 12 meses o los últimos 10, 12 años. Y después, luego yendo al otro apartado del que yo quería hablar, que es el tema del desempleo, había como una especie de ambiente y muchísimos rumores y muchísima gente tirando datos bastante falopa sobre que el desempleo había aumentado muchísimo, que se estaba viviendo una catástrofe. Y la verdad es que sí, el desempleo aumentó, pero está muy lejos de ser algo grave. Acá podemos ver en el gráfico cómo el desempleo en los últimos 6 meses está por encima del 7%, pero no llega a tocar un 8%. De hecho, en el último trimestre dio 7,6%. Y sí, por supuesto, subió respecto del año pasado, porque estamos no solamente en el medio de una crisis, sino en el medio de un ajuste, que es por lo general la peor
peor parte de la crisis. Entonces tiene sentido que el desempleo suba. Pero un 7%, ¿es mucho o es poco? Bueno, la verdad es que para el contexto que estamos viviendo es súper poco. Es recontra bajo. De hecho, como vemos en este gráfico, el desempleo promedio de los últimos 20 años es de 7,82%. Y recordemos, el desempleo en el último trimestre fue del 7,6%. O sea, hoy tenemos menos desempleo que en el promedio de los últimos 20 años. O sea que no, el dato no es para nada alarmante, por suerte. Aunque sí es verdad que en los últimos 10 años más o menos, el desempleo en realidad debería de ser mayor, pero ese dato está encubierto por la gigantesca cantidad de subsidios que reparte el Estado. Así que bueno, como resumen tenemos una economía que está cayendo brutalmente hace muchos meses ya, pero principalmente en los últimos 6 meses, aunque ya se empiezan a ver esos sectores económicos que más golpeados estaban, teniendo una recuperación tímida en este último mes, en julio. Y en general hay muchas estimaciones que nos dicen que en los próximos 6 meses, o sea desde agosto en adelante hasta fin de año, la economía ya va a empezar a recuperarse, aunque a un ritmo bastante lento, estando muy lejos de recuperar todo lo que perdimos en los primeros 5 o 6 meses del año. Y que recién a partir de 2025 que se va a empezar a ver ese rebote económico ya con bastante más fuerza. Las estimaciones más pesimistas dan un crecimiento del 3% del PBI en el próximo año, las más optimistas dan un crecimiento del 5% del PBI, y en general también se estima una caída para este año, para 2024, de más o menos el 3% del PBI. Y por otro lado tenemos el desempleo que, bueno, obviamente está más alto que el número ideal, pero que para estar en el contexto que estamos, la verdad que es un número bajísimo. A mí me sorprendió, yo pensé que iba a seguir subiendo y no, está estancado desde el principio de año. Así que bueno, si te gustó este video puedes darle like, si querés más videos como este puedes suscribirte, si no te alcanza con todos los videos que tenemos en Ecodeductiva, acordate que yo tengo mis redes personales, puedes chequearlas en la descripción, y por último, como siempre, te mando saludos.